Es jueves y es turno de platicar con la doctora Alicia María Pompa, quien nos acompaña del IMAR, Centro de Excelencia en Obesidad. Tenemos un tema muy interesante, ya estábamos en charla ayudándome a entender el tema y ahorita yo creo que todo el mundo también, es información creo muy importante, doctora. Y si dice que lo trabajan mucho, vamos a hablar de los peligros del azúcar. Muy buenos días antes que nada. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes. Efectivamente vamos a hablar sobre los peligros del azúcar. Sobre todo queremos hacer conciencia de que estamos en un mundo, estamos rodeados de una industria alimentaria pues muy traicionera, ¿no? En la que cualquier producto tiene muchos gramos de azúcar y desde los años 80 se dio este cambio de quitarle la grasa a los alimentos y agregarle azúcar, porque en esos entonces se creía que la grasa era la causante de la obesidad y se satanizó, por supuesto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de los peligros del azúcar y cómo, y dar unos tips de cómo contar el azúcar y cómo contar calorías, porque nosotros siempre decimos, pues dieta de tantas calorías, sí, pero basada en cuántos gramos de azúcar, es lo que estamos hablando, ¿no? Muy bien. Entonces traemos alguna información para ustedes. ¿Esto es para hacer un consumo inteligente del azúcar entonces? Es correcto. Y también, pues bueno, platicarles sobre la obesidad nuevamente. Sabemos que es una condición multifactorial que no se debe nomás a la ingesta de ciertos alimentos o al exceso de la ingesta, sino que van a intervenir diversas variables que contribuyen a elevar esa grasa corporal, ¿verdad? Y uno de esos factores queremos decir que es el factor ambiental. Esto es algo importante porque sabemos que algunos países o pocos lugares seleccionados no han sido afectados por la obesidad. Y esto nos hace pensar por qué en países subdesarrollados con altos niveles de hambre y las potencias con apego a dietas tradicionales que cuentan con buenos servicios de salud y espacios para la actividad física no la desarrollan. O sea, ¿por qué en estos países que tienen estas características no hay obesidad? Estados Unidos, el Reino Unido y las economías emergentes como México, sabemos que son los países que más obesidad presentan. Ahora, sabemos también que México es el primer lugar en obesidad, ¿verdad? Desgraciadamente. ¿Esto qué nos traduce? Pues nos ayuda a entender que la culpa que siente la persona obesa es innecesaria. Nosotros vemos pacientes en Limar, Alex, que llegan con un sentido de frustración, de culpa, se sienten que ellos totalmente son los culpables por tener obesidad y por haber llegado a este punto, pero en realidad en el sentido de que creer que la culpa recae completamente en ese paciente o en ella no facilita la solución. Hay que saber que el factor ambiental o el medio de la industria alimentaria en el que vivimos es algo muy difícil, ¿verdad? Para el paciente. Ahora, el reducir la cantidad de azúcar que consumimos va a ayudar a poner la balanza a nuestro favor y esto es lo que le enseñamos a los pacientes, ¿verdad? Los resultados serán tan notorios que te motivarán a mantener una alimentación baja en azúcar. Aparte tiene diferentes cosas positivas fuera del peso, ¿no? Exactamente. Tiene muchas cosas positivas. Estamos hablando de enfermedades crónicas que también se mejoran, ¿verdad? Sí, en el 2015 la OMS publicó nuevas recomendaciones para el consumo de azúcar y declaró que reducirlo a 5% de la ingesta calórica diaria combate la obesidad y enfermedades asociadas. Normalmente a una persona que llega así, ¿qué tanto consumirá? No, o sea, usted está diciendo se recomienda la OMS el 5%, pero ¿qué tanto así nada más? Pues una persona que hay diferentes tipos de consumidores de azúcar. Pero si llega a elevarse hasta qué tanto, a lo mejor que ni siquiera nos damos cuenta porque en todos lados está el azúcar. Y además mucha del azúcar que nosotros ingerimos la bebemos.
está Ajá, en sí, 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 bebidas, sí, o sí, sea, sí. no es algo que sea en una comida sólida, sino que esas bebidas traicioneras, ya lo hemos platicado, sodas, Tiene mucho. Y bebidas siempre energéticas. indica el porcentaje de consumo diario, ¿no? Indica la bebida o la etiqueta va a indicar los gramos que tiene ese envase ajá. o la lata. Pero ahora, si nosotros nos podemos saber esta recomendación, fíjate bien, dice que lo debemos reducir A al 5, 5% de la ingesta calórica. Ok. Quiere decir que si tú consumes 1000 calorías al día, es un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Una dieta de 1000 o de 1500, entonces el 5% de esa dieta debe ser de azúcar solamente, ¿ok? Ok. Entonces es bastante reducido. Si nosotros lo traspolamos esto a cucharaditas de azúcar en general, para un adulto de peso normal, supongamos un hombre de unos 70 kilos de peso, ¿sí? Unos 70 de altura con 70 kilos, debemos consumir 6 cucharaditas de azúcar al día. Una cucharadita aproximadamente tiene 4.5 a 5 gramos. Entonces estábamos hablando Entre 27 y 30. entre 27 y 30 gramos al día. Eso sí nos los dice cada producto, bueno, Y los aquí productos, están las etiquetas. Así nos es. dice los gramos. Nos dice los gramos. Ok. Ahora, el estadounidense promedio más o menos consume 82 gramos, o sea, casi el triple de lo que está recomendado, ¿no? Por día. Y más o menos de azúcar, fíjense qué importante es 30 kilos de azúcar por año se Ok. consume. Si sumamos estos 82 gramos. Si sumamos esto. Esa es la respuesta a lo que tú me preguntabas. A voltear a ver las ¿Cuánto- etiquetas. ¿Cuánto consumimos? Pues más o menos de 80 a 100 gramos, poniéndole bajita la mano. ¿sí? Y las etiquetas, o sea, y lo que tiene etiqueta lo podemos medir, pero todo tiene azúcar. Entonces hay muchas cosas que de repente no podemos medir, ¿no? Así es. Ahora, en esto estamos hablando de cucharaditas de azúcar agregada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, si nosotros contabilizamos lo que tiene una lata de refresco o lo que tiene un envase de alguna especie para la comida, pues ahí vamos sumando esos gramos de azúcar y valen, ¿ok? Claro. Entonces es muy fácil. Todo tiene azúcar, pues. Todo tiene azúcar. Es fácil excederse porque, por ejemplo, un refresco de lata, ¿sí? De 12 onzas, cualquiera que sea, fíjense bien, tiene 11 cucharaditas de azúcar. Ahí ya vamos casi al doble de lo que ocupamos al día. Mejor tomo el que no tiene azúcar y el que tiene mucha sal. No, no es cierto. Pues, o agua, ¿no? La doctora me voltea a ver con cara de, no, Alejandro, ya hemos hablado de esto, que son peor. Porque son peor, ¿no? Así, Sí. porque Tienen muchas mucha sal. no tienen, me dicen los pacientes, oiga, doctora, pero esta dice que es cero, no Ay, tiene cero, azúcar. no tiene azúcar, doctora. Sí, pero si leemos los gramos de sodio que tiene, pues ese paciente también va a ser hipertenso a la larga, ¿no? No como más sal el resto del día. Ajá, así es. Entonces, Tome bueno, agua. el azúcar viene disimulada en un sinnúmero de alimentos procesados. Hasta muy salados, con mucha azúcar. Así es, y que consumimos regularmente. Ahora, ¿cuáles son los consejos para resumir este tema? Vamos a reducir los cereales azucarados. Ahí tienen un ejemplo de unos están, cereales sí, los muy Aritos. famosos que a los niños les encantan, ¿no? Todos esos tienen mucha azúcar. Y en todos el los cereales. supermercado te ruegan los niños que ándale, por favor, mamá, esa cajita, esa es la que quiero. Entonces, truchas, vamos a optar por los cereales clásicos, esos que son de arroz, que no tienen azúcar agregada. De los que son los mismos Aritos, pero los que no tienen azúcar. Exactamente. Hay de Aritos sin azúcar. Los Aritos son buenos y también los del gallito, esos también son buenos. Hay que leer ¿Y los de fibra etiquetas. también? Sí, si no tienen no tengan azúcar, pues. estamos bien. Leer etiquetas de alimento como sopas, salsas, jugos, aderezos, yogurt, eso es bien importante porque aquí vienen escondidas muchos gramitos de azúcar, sobre todo las personas que acostumbran a hacerse la sopita de bolsita, ¿no?
hay que tratar ¿O de de vaso? hacer cosas más, más Tienen naturales. mucha sal, Tienen aparte, mucha sal, mucho sodio. Además del azúcar. Ahora, aquí viene lo tuyo, Alex, reducir refrescos y sustituir por agua pura. No, doctora. Que si quieres un saborcito, échale unas gotitas de limón Pero y ya no, estuvo. pero no se siente el gasecito Bueno, así. Pepe me entiende también así el gasecito, doctora, cuando recién se hay destapa. un complot aquí en el estudio, pero bueno, vamos vamos a reducirlo, a reducirlo. Se los puedo poner de otra manera. Ya venden unos botecitos bien chiquititos. Sí, ¿No los ha visto? no, si las burbujas son lo que también les gusta, pues entonces Agua se mineral, me van a ok. comprar un agua mineral, le echan 2, 3 gotitas de limón, muy bien. se siente igual Con naranjita. y no tiene azúcar. Y no me anden comprando esos que ya vienen listos con sabor, la natural, ¿ok? Porque eso trae mucho azúcar también. Correcto. Ahora, sustituir refrigerios procesados por fruta entera, nueces o semillas. Eso es un buen tip, sobre todo para los lonches de los niños, ¿verdad? No les vamos a mandar algo de bolsita, simplemente hay que mandarlos un plátano, una manzana, poquitas nueces, semillas. Ya sé que va a ser el lonche más aburrido del salón, ¿no? En términos de popularidad con sus compañeros, pero estamos dando salud. Limitar postres y comida chatarra en general, eso. No estoy diciendo que de vez en cuando no se echen un pedacito de pastel, pero sí De vez en cuando. hay que tratar de limitarlo, porque eso también pues es alto en azúcar. Muy buenas recomendaciones, doctora. Yo los voy a invitar a que se acerque a Limar porque es un centro especializado. O sea, siempre lo van a atender en todas las disciplinas que están involucradas. Y ahorita hablaba de la culpa al inicio. Para Así es. eso está la parte psicológica. Hay que eliminar todo este proceso y la relación, hay que mejorar la relación que tenemos con los alimentos. Y además con consejos como los que nos dio y que seguramente la nutrióloga nos da seguimiento. Así es. Qué ejercicios hacer. Así es. Dependiendo, cada persona es diferente. A lo mejor si ya traen algo de exceso de peso, las rodillas y todas estas cosas. Y también luego por eso la gente no hace ejercicio, no hacer que sea un centro que es especializado y que van a saber exactamente. Ya la doctora tiene su tema también, Sí. que es la parte de la cirugía, dice, ¿no? Que ahí Así es donde es. usted entra. Sí, Contenta. muchos de los pacientes, obviamente que la valoración se hace de manera integral. Es Eso muy es muy importante importante. saber Ujú. la opinión de todos los especialistas para saber qué es lo mejor para ese paciente. Importa también qué dice el internista, cómo está la presión arterial del paciente, Claro. su corazón, qué le va a convenir más. Este tema también es muy agudo porque en pacientes obesos diabéticos, el azúcar pues es la causante de que fallen los riñones, se ampute una pierna, se pierda la vista. Hay temas que se relacionan con el azúcar que son realmente delicados y que la cirugía forma parte de una opción de resolución de ese problema, ¿no? Y además Entonces, es muy adictiva el azúcar, ¿no? es Al final del más día. adictiva que el azúcar es más adictiva que la cocaína, eso ya está bien comprobado. Entonces, yo les recomiendo que sigan estos consejos para poder reducir tan siquiera un poco a poco ese consumo del azúcar. Claro, esto es solo parte Así es. de un mundo de cosas que se tienen que hacer y en cada paciente es diferente. Así que acérquese a limar.com y recuerde, haga su cita porque la primera valoración es gratuito. Es ¿Doctora? gratuita. ¿Todavía sigue Ajá, siendo sí, así? sigue siendo. Es el primer paso, además, es siempre lo más importante. Y ahí es donde los pacientes se dan cuenta que es diferente y que hay una esperanza. Así Porque es. para, como me dice, a veces llegan ya. Con mucha frustración. Exactamente. Muy bien, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto.